Muy buenos días. Muchísimas gracias por su presencia, por haberse conectado y querer participar hoy de lo que es el tercer webinar de la iniciativa Land Matrix, que durante todo el mes de noviembre ha hecho una profusa campaña de difusión con numerosos videos, más de 60 videos que se han difundido todos los días a todas las redes, sobre esta campaña denominada el acaparamiento de la tierra desde adentro, ¿no? Que es un tema tan interesante y tan importante de trabajar para las organizaciones que trabajamos con organizaciones indígenas, campesinas y de mujeres de nuestro continente. Quiero agradecer muchísimo a todo el equipo de Land Matrix, no solamente digamos, al coordinador, a Martín Simón, sino también al equipo técnico, ¿no? Y de los puntos focales y de toda la red de Latinoamérica que han participado en estos 30 días, ¿no? Con numerosas actividades en el marco de esta campaña. Quiero también, por supuesto, agradecer y felicitar a todos los que han sido panelistas de los dos webinars anteriores, y este que es el tercero y el último, que han expuesto sus trabajos técnicos y sus trabajos de investigación que han realizado, ¿no? En el marco de la base de datos de Land Matrix, pero asociado al acaparamiento de tierras desde adentro, tal como dice la campaña. Hoy agradecer especialmente a los panelistas que tendremos hoy, que es Lucas Segueso, Daniela Savid y el propio Martín Simón, que van a presentar, y ya le haremos la presentación pertinente a cada uno cuando les toque hablar. Y un agradecimiento profundo a los panelistas de cierre, que hoy es Patricia Chávez, Carlos Reborati y Fernanda Tomás La Rocha, que también le haremos las presentaciones en el momento que ocurran, ¿sí? Le vamos a pedir a todo el público que quiera hacer preguntas, que lo ponga en el chat, y luego también Paola, con parte del equipo local de Land Matrix, las hará a los panelistas en función de lo que cada uno de ustedes hagan en la consulta pertinente que quieran hacer, ¿sí? Así que bueno, muchísimas gracias por participar. Esperamos que les interese muchísimo lo que hoy van a escuchar y que les sirva también mucho para pensar un poco hacia adelante cómo podemos trabajar mejor para que América Latina sea un poco más justa, sobre todo en los temas de distribución de tierra, que es uno de los principales desafíos y deudas pendientes que el continente tiene. Vamos a ir directamente a la primera presentación, ¿sí? La primera presentación la va a hacer Lucas Segueso. Lucas es licenciado en Recursos Naturales por la Universidad Nacional de Salta, en Argentina. Ha realizado una maestría y un doctorado de Ciencias del Medio Ambiente en la Universidad de Wageningen, en Holanda, y actualmente es investigador independiente del Consejo Nacional de Investigadores Científicos y Técnicas, del CONICET, con sede en el Instituto de Investigaciones de Energías No Convencionales, que es el INENCO, ¿no? Aquí dependiente de la Universidad Nacional de Salta. Es profesor adjunto de Sociología Ambiental en la carrera de Ingeniería de Recursos Naturales y Medio Ambiente de la UNSA, y es asesor científico de la iniciativa Land Matrix. Ha publicado más de 70 artículos en revistas científicas y ha presentado trabajos en más de 40 congresos científicos nacionales e internacionales. A pedido de las ONG sociales y ambientales, ha colaborado en la elaboración de informes que fueron presentados a la Suprema Corte de Justicia de la Nación Argentina en el marco de las causas judiciales iniciadas por comunidades indígenas y familias criollas afectadas por la deforestación en la provincia de Salta. El título de su presentación, Un solo caso de acaparamiento de tierras ya es demasiado, es el título que ha elegido para la presentación, ¿sí? Que son grandes transacciones, acaparamiento y concentración de la tierra en una frontera agropecuaria de América Latina, en este caso del Chaco argentino. La presentación va a incluir información actualizada, pero con un análisis de los últimos 20 años de las grandes transacciones de América Latina, Argentina y la región del Chaco. Así que, Lucas, te dejamos en uso de la palabra. Muchas gracias, Gabriel. Muchas gracias por la invitación a participar de este evento de difusión. Vamos a hablar de este tema que tiene que ver con los trabajos que estamos haciendo en Salta en el marco de la iniciativa Land Matrix. Tenemos solo 20 minutos, así que voy a intentar ser breve, lo más breve posible.
Imagínense que están en un juicio y que ustedes son los fiscales, ¿no? El acusador, la parte acusadora. Y tienen ahí en el banquillo a un perro, que es el testigo, y ustedes tienen que hacerle preguntas al perro y convencer al juez y al jurado de que el que está en el banquillo de los acusados es culpable o inocente. Bueno, imagínense que ustedes son entonces un científico y que lo que tienen ahí es una base de datos. Y lo que está en el banquillo de los acusados es la cuestión de la Tierra, la cuestión de la Tierra en general. El tema es que ustedes no solamente tienen que convencer al juez, además de que tienen que hablar en idioma perro, porque no es fácil hacerle pregunta a un perro, pero ustedes tienen que convencer al jurado también. Y si ustedes son la ciencia, lo que tienen que generar son informes técnicos convincentes, claros, en idioma accesible, para que los que toman decisiones estén en condiciones de tomar las decisiones correctas. Ahora, imaginemos una base de datos, ¿no? Como la base de datos de la iniciativa Land Matrix, que si ustedes la descargan y la ponen en una hoja de cálculo de Excel, aparece como una cosa como esto que están viendo acá. ¿Les parece que eso sirve como evidencia? ¿O no? ¿O es una cosa ininteligible que no convence a nadie y que, bueno, cada uno interpretará como quiera? Entonces, evidentemente esto no sirve y hay que procesarlo de manera de convencer a ese jurado, ¿no? Volvamos entonces a la cuestión de la Tierra, que es lo que estamos, en cierta medida, juzgando aquí. Hay un montón de iniciativas que ustedes deben conocer, que son las que están hablando, tocando el tema de la Tierra, buscando soluciones, pero nosotros nos vamos a concentrar solamente en una, que es esta iniciativa Land Matrix, o la matriz de la Tierra, que es la que junta información sobre lo que se llaman grandes transacciones de tierra. Yo en esta presentación no les voy a dar muchas definiciones de este tipo de iniciativas, porque ustedes la van a poder tener a disposición a la presentación, y en cualquier caso esta información está toda en internet. Pero la idea de Land Matrix es registrar grandes transacciones de tierra, o GTT como se lo puede abreviar. Si entran a la base de datos, bueno, les van a aparecer un montón de informaciones y ustedes pueden descargar la base de datos de todo el mundo o de algún país en particular, porque es de acceso abierto para todo el mundo. La definición de las matrix también está ahí, no importa que vayamos en detalle. La idea es que se junta esta información a través de una red de socios globales que funcionan de forma relativamente descentralizada. Nosotros estamos como punto focal regional en América Latina, todos mirando hacia los inversores, por supuesto, con la idea de hacer este tipo de investigaciones a nivel global. En el caso del mundo entero, hay muchas instituciones a cargo de la Matrix. En el punto focal América Latina estamos trabajando juntamente con Fundapaz, desde el INENCO, que es un instituto de investigación, y no estamos solos, sino que hay una serie de miembros de una red de colaboradores que también cargan datos y generan sus propias investigaciones. Por supuesto, detrás de todo siempre está la gente que trabaja en estas cosas, y bueno, estas son algunas de las personas que están directa o indirectamente vinculadas a la iniciativa Land Matrix. A mí se me desconectó la pantalla, a ver. Dice que el anfitrión inhabilitó la función de compartir las pantallas de los participantes. Bien, ahí volvemos a habilitar para que puedas compartir, Lucas. Dame un segundo. Ya podés compartir. A ver, ahí otra vez. Bueno. Está accidentado esto. Ya está cargando. Ahí te aviso cuando aparece tu presentación. Ya se está viendo otra vez. Bueno. Entonces, como les digo, siempre detrás de todas estas cosas hay gente que está día y noche haciendo su trabajo, ¿no?
Entonces, ¿de qué trata la base de datos de Landmatrix? De las famosas grandes transacciones de tierras. No hace falta que leamos las definiciones, pero esto queda en la presentación también, pero esa es la definición de grandes transacciones de tierras que utiliza la Landmatrix como una definición operativa de trabajo. Por supuesto que las grandes transacciones de tierra tienen sus criterios para definirse, entonces tienen que ver con el año, con qué tipo de actividad se hace, con qué superficie, y tiene que implicar un cierto cambio en el uso, ¿no? en los derechos de uso. Todo eso está, ya lo van a ver en la página de Landmatrix. Pero bueno, volvamos a el juicio. Entonces, ¿qué información le podemos sacar a esta base de datos? ¿Y cómo hacemos para presentar los resultados para convencer al jurado de lo que nosotros estamos diciendo? Ustedes saben que con los datos no alcanza, sino que es necesario procesar esos datos. Tampoco nos tenemos que pasar de rosca, ¿no? Porque podemos llegar a las teorías conspirativas, ¿no? Que hacen un uso espurio, un uso casi diría ilegal, se podría decir, de los datos, ¿no? Pero bueno. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para generar estas evidencias? Y desde la ciencia lo que se puede hacer, desde la academia, si se quiere, aunque a veces la palabra academia se usa en forma un poco despectiva, pero lo que podemos hacer nosotros es procesar la información y generar informes, algún tipo de informe. Y una de las cosas interesantes que nosotros podemos hacer es generar datos en un formato que está propuesto por la iniciativa Landmatrix, que se llama el perfil país. ¿Qué es el perfil país? Es una forma de comparar datos entre países o conocer los datos que hay en un país. Disculpame, Mariano, yo estoy viendo acá un cuadradito donde habla de la sala de espera. ¿Ustedes lo están viendo también? Que se me superpone al título de la presentación. Podés cerrarlo desde arriba desde arriba chiquito. Tenés un botoncito pequeño para cerrarlo. ¿Lo ubicás? No me deja. A ver. Ahí lo cerré. Perfecto. Bueno. Sigamos. Entonces, esta es una herramienta, una forma de generar evidencia. Hay otras, pero es una forma interesante porque nos da un método sistemático para obtener evidencias a partir de esos datos. Entonces, imaginemos que de aquella hoja de cálculo que no se entendía nada, empezamos a mejorar un poco la presentación, es como que estamos ya tostando el pan, digamos, pero todavía no se ve ahí nada muy claro, ¿no? Todavía hay que procesar más esto. La mejor manera que se me ocurrió para mostrar cómo hacemos este análisis es un estudio de caso. Y el estudio de caso que les voy a mostrar tiene que ver con lo que se llama el Gran Chaco Sudamericano, que ustedes lo conocen, está marcado con verde ahí, tiene unas características muy especiales en los 4 países en los que se encuentra, que son Argentina, Paraguay, Bolivia y un pedacito de Brasil. En el caso concreto de nuestro trabajo, nos hemos concentrado en una sección de este Chaco, que es el que está en la provincia de Salta, en el norte de Argentina. Para los que no conocen el tipo de paisaje que se puede ver en el Chaco, es este tipo de paisaje, con árboles muy importantes, con maderas preciosas. También hay un sotobosque que se llama, o sea, un estrato arbustivo, con plantas muy útiles para las comunidades locales, mucha variedad de plantas. Y como ustedes saben, esta región está siendo amenazada desde hace bastantes años por lo que se llama el avance de la frontera agropecuaria. Esto empezó como una actividad forestal, extractiva, continúa como actividad forestal, pero sobre todo se
está generando una zona para la producción agropecuaria, sobre todo agrícola y ganadera. En el Chaco salteño hay una gran diversidad cultural, hay comunidades originarias que viven en la zona, obviamente desde hace miles de años. También hay una población criolla, que es esencialmente gente, digamos, de origen español, si se quiere, con una cierta ascendencia europea, también con un diverso grado de mestizaje, que viven en la zona, en este tipo de construcciones, que son los típicos puestos, como se los conoce en la zona. La actividad preponderante, en este caso, es la ganadería de monte, que le llaman, ¿no? O sea, animales que básicamente están pastando en el monte sin un manejo muy importante de la cuestión del forraje. Bueno, ese es el contexto, esa es la realidad, esa es la situación, tenemos la base de datos, sabemos quién compra en el mundo, pero ¿qué queremos saber en concreto? Y esto a veces es lo más difícil de todo, ¿no? Saber realmente qué quiere uno saber y cómo generar la información necesaria para contestar estas preguntas. Bueno, nosotros queremos ver si estas transacciones generan acaparamiento, concentración y desigualdad en esta región. ¿Qué hacemos entonces? Porque la situación es compleja, tenemos las grandes transacciones y tenemos el acaparamiento y la concentración como fenómenos que pueden originarse a partir de las grandes transacciones. Y también hay conflictos, hay cambio de uso de suelo. Bueno, nos vamos a concentrar en estos dos grandes aspectos. No vamos a ir en detalle a las definiciones, pero otra vez, si queremos estudiar los fenómenos con indicadores y con datos, tenemos que tener definiciones claras. Porque si no tenemos definiciones claras y todo es lo mismo, entonces no vamos a poder nunca entender la realidad en su complejidad. Bueno, el acaparamiento de tierras tiene una definición de FAO, que después se cambió un poco, no vamos a ir a estos detalles, todo esto va a estar en la presentación que va a estar a disposición de ustedes. Y lo mismo pasa con... me siguen apareciendo en la sala de espera. Bueno, con el acaparamiento de recursos asociados a la tierra, ¿no? Como el caso del agua, que muchas veces es el objeto último de la compra de tierras, es el acceso al agua. La concentración de tierras. ¿Qué es la concentración? Bueno, lo mismo, necesitamos una definición de concentración para poder después buscar un indicador adecuado y después poder medirla y monitorearla. La concentración ha sido estudiada por muchas instituciones y, en definitiva, ¿qué es la concentración? Cuando mucha gente tiene poca tierra y poca gente tiene mucha tierra. ¿Cómo se ve a nivel global? En términos de superficie, fíjense, el 25% de la tierra está en manos solamente del 7% de los campesinos del mundo, y también eso pasa a nivel de cada región en particular. Pasa en América Latina, y pasa en los países de América Latina. Generalmente hay poca gente con mucha tierra y mucha gente con poca tierra o directamente sin tierra. Entonces hay que medir eso con algún indicador adecuado. La desigualdad es otra cosa. No es exactamente lo mismo, pero también hay que tener una definición clara y hay que usar esa definición para generar indicadores. Hace poco salió un informe, hace una semana, muy importante sobre desigualdad a nivel global, se los recomiendo, que tiene que ver con este tema. Y después vienen los fenómenos como el cambio de uso de suelo, para ganadería, para agricultura, y los famosos conflictos socioambientales que se generan en la interfaz entre estos fenómenos, ¿no? Que son, yo diría, como la muestra última de que todas estas situaciones generan injusticia a nivel de distribución. Bueno, entonces, ese es el contexto, esos son los conceptos, esas son las cosas que queremos saber. ¿Qué le preguntamos a la base de datos? En el idioma perro, ¿no? Nosotros somos ese fiscal que quiere sacarle datos al perro, que no es una persona que fácil, digamos, de convencer para que hable. Entonces, lo que hicimos es el famoso perfil país y lo replicamos a nivel global, a nivel región, Latinoamérica y el Caribe, a nivel país, y después hicimos un perfil como si fuera un país del Chaco salteño. Imagínense que
están enfermos, van al médico, y lo primero que les hace el médico es, les pide análisis bioquímicos. Entonces es como que le hicimos los análisis bioquímicos a todas estas regiones. ¿Y qué obtuvimos? Bueno, los primeros análisis indican, por ejemplo, que ese es el número de grandes transacciones de tierra a esas escalas. Fíjense que en el Chaco tenemos 121 casos, cuando en el mundo hay más de 3.000. En términos porcentuales, fíjense, tenemos el 3.7% de todos los casos del mundo en el Chaco. En términos de tierra, también podemos ver, hay 99 millones de hectáreas en el mundo, y nosotros en el Chaco tenemos, en el Chaco de Salta, 1.600.000 hectáreas, Argentina 3 millones, Latinoamérica más de 15. Bueno, son todos los resultados que nos empiezan a dar una idea de cómo está nuestro paciente, ¿no? Nuestro enfermo, o nuestro sano, habrá que ver primero. Tenemos casi el 2% de todas las transacciones del mundo están en el Chaco salteño, en parte porque hemos hecho una campaña muy intensa de búsqueda de casos. También podemos ver, por ejemplo, en la base de datos, con esta herramienta de los perfiles país, que la proporción de tierras que está en uso, de todas las tierras que se compran, varía mucho según la zona. En el Chaco salteño tenemos casi el 40% de la tierra adquirida ya está en producción, no es lo mismo a nivel global. Y también vemos, por ejemplo, que el promedio de cada compra es muy distinto en el mundo y en el Chaco, ¿no? Fíjense, de 30.000 hectáreas como promedio a 13.000 hectáreas como promedio. Es una diferencia importante, menos de la mitad. Lo mismo podemos hacer con la idea de a ver quiénes son los que están comprando esta tierra. Bueno, podemos discriminar a todos estos inversores en función de su origen. También podemos ver para qué se compra tierra. Fíjense que en Latinoamérica lo más importante es la actividad forestal, y en Argentina son los cultivos alimenticios. Si ponemos el Chaco en vez de Latinoamérica, vemos que en el Chaco es el ganado y no los cultivos alimenticios, como es en el resto de Argentina. Si bien son dos actividades que acaparan, digamos, gran parte de las intenciones de inversión. Hay países que invierten en Argentina, pero la mayoría de las inversiones en el país son de inversores nacionales, lo mismo que en el Chaco. Lucas, 3-4 minutos máximo, ¿sí? Bueno, ya tenemos los análisis, vamos a ver qué tiene el enfermo entonces. Entonces, fijémonos, si utilizamos el número de casos como un indicador de acaparamiento, podemos ver que hay una reducción en el número de casos en el tiempo. Lo mismo con el área bajo contrato. Hay una reducción importante, con picos, pero hay una tendencia a la baja. En el caso de los países que están comprando, en el caso de Argentina es el que más compra en Argentina, y lo mismo en el Chaco. Estamos viendo ya quiénes son los que compran a nivel de país. Si entendemos, por ejemplo, la concentración de tierras como que cada vez hay menos dueños que tienen más tierras, quizá el promedio de las grandes transacciones nos puede ayudar a tener un indicador para esto. También hay una tendencia a la baja, o sea, cada vez se están comprando tierras más pequeñas en promedio, en Latinoamérica, Argentina y el Chaco salteño. De nuevo, Argentina, si bien tiene la mayoría de las tierras, el promedio de compra por transacciones es bastante bajo, comparado con Malasia, por ejemplo, Arabia Saudita, China, España. En el Chaco es lo mismo. Los inversores extranjeros tienden a comprar tierras más grandes. Y podemos ver también la desigualdad. ¿Qué pasa con la desigualdad? Y para eso tenemos el famoso índice de Gini, que no lo vamos a explicar acá, pero se supone que cuando da 1 es máxima desigualdad y cuando da 0 es máxima igualdad. ¿Cómo nos da? Bueno, los datos rojos son de FAO, fíjense, estamos bastante mal, estamos muy cerca del 1 en cuanto a desigualdad en el acceso a la tierra. Y los datos del Altmatrix, calculados con los datos propios, nos dan también muy parecidos a los datos globales de la FAO. O sea que, de alguna forma, quiere decir que los inversores en esta región continúan con esta situación de desigualdad, e incluso se podría decir que hasta la perpetúan, ¿no? No hay un cambio, no es que los inversores nuevos
generan una situación más igual, más igualitaria, digamos. No, la desigualdad continúa casi de la misma forma. Lo mismo pasa con el cambio de uso del suelo. Si vemos una transacción en el mapa de la izquierda, que es el del 2000, son esas transacciones que se ven ahí, bueno, a la larga esa transacción termina deforestada. Si la compran en el 2000 o en el 2010, en el 2020 está parcialmente deforestada. O sea que la transacción lleva a la deforestación. Generalmente para ganadería, para soja, para distintos productos, y de una forma muy parecida, no vamos a entrar en detalle en esta imagen, pero en las transacciones registradas por Land Matrix y a nivel de todas las transacciones que existen, vemos que la tendencia es la misma, ¿no? Ganadería y soja como los commodities más populares. También hay gran cantidad de reclamos que se superponen a las transacciones. Como pueden ver ahí, las zonas grises son reclamos tanto de familias criollas como indígenas. Por supuesto, ha habido muchos reclamos y las transacciones están vinculadas a estos reclamos. Casi el 80% de las transacciones identificadas en el Chaco tienen algún tipo de reclamo o de conflicto real o potencial. Para terminar, nosotros identificamos entonces casi 2 millones de hectáreas en el Chaco salteño, de las cuales el 40% está en producción. El ganado y los cultivos alimenticios representan más del 90% del área bajo contrato. Pero fíjense que tanto las grandes transacciones como el acaparamiento y la concentración, definido como dijimos al comienzo, parecen estar a la baja. Parece haber una reducción de estos fenómenos. ¿Cómo se explica esto? Bueno, no es fácil de explicar, pero creemos que hay variables globales, como precios, como crisis económicas globales, que hacen que esto baje. También hay algunas estrategias productivas que han cambiado de los 90 a ahora. Por ejemplo, en los 90 eran mucho, y en los primeros años de la década del 2000 también había muchos pools de siembra. No vamos a entrar en los detalles, pero ha habido cambios en las estrategias productivas que pueden explicar todo esto. Ahora, ¿qué quiere decir esto? ¿Quiere decir que está todo bien? No, para nada. Nosotros creemos que por más que haya una reducción en términos cuantitativos de la cantidad de transacciones por año, acuérdense que después todas esas transacciones se acumulan, ¿no es cierto?, en el tiempo, pero esto estamos viendo como la tasa de inflación, digamos. Puede pasar que si cambian las condiciones globales, venga una segunda ola de grandes transacciones de tierras, como si fuera una segunda ola del coronavirus. Entonces, esa segunda ola puede ser peor que la primera. Pero nosotros ahora, cuando el mercado está un poco calmo, digamos, y en particular por la pandemia, creo que los gobiernos regionales tienen una pequeña ventana de oportunidad para planificar a futuro, para que la segunda ola no nos agarre desprevenidos, ¿no? Y por supuesto, cada situación de acaparamiento, cada situación de conflicto requiere una solución, porque un solo caso de acaparamiento de tierras ya es demasiado. No importa que baje la inflación. Mientras haya inflación, tenemos que tener acciones concretas. Bueno, si alguien quiere leer, esto se publicó hace poco en un diario de alcance nacional, se difundió esta información, y como mensaje final, volvamos a esta imagen. Sabemos que con los datos no alcanza, sabemos que los datos hay que procesarlos, hay que generar información, conocimiento, etc. Con los datos no alcanza, pero sin los datos es mucho peor, porque lo único que nos queda son teorías conspirativas. Así que bueno, muchas gracias, y estamos abiertos a las preguntas. Gracias, Lucas. Disculpas también por los problemas ajenos, ¿no?, a toda la organización, pero bueno, parece que está todo ya mucho más controlado. Le voy a dar la palabra a Paola, ¿sí? Un poquito va a pasar los hashtags, ¿no?, de la campaña, y volvemos con Daniela. Paola. Sí, buenos días a todas y a todos. Bueno, invitarlos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales con el nombre Land Matrix LAC en mayúscula. ¿Sí? En estas redes sociales los hashtags son gobernanza de la tierra, derechos a la tierra, uso de la tierra, acaparamientos de tierras y grandes transacciones de tierras. Ahí estamos viendo, debido a los problemas técnicos que hemos tenido, que las preguntas seguramente cuando finalicemos
vamos a pedir que levanten la mano y yo les voy a dar acceso a micrófono y a cámara para que puedan hacer directamente la pregunta los y las participantes, debido a que también estamos teniendo problemas en el chat y se están metiendo. Entonces, para no usarlo, vamos a proceder de esa manera, que levanten la mano cuando abramos la ronda de preguntas y yo y Mariano le vamos a dar acceso a micrófono y a cámara. Así que bueno, muchas gracias. Gracias, Paola. Por ahí también podemos dar algún mail, ¿no? Para que se hagan preguntas y se pueden contestar después. Si hay algún problema, ¿no? Que alguien escriba un mail, hace las preguntas y se las acercamos a los panelistas y después las contestan durante el día o mañana, ¿sí? Si es que no podemos ahora abrir el chat por los problemas que estamos teniendo. Bueno, vamos a seguir con la segunda presentación. La segunda presentación la va a hacer Daniela Savid. Daniela es coordinadora del área de bienes naturales y género en la Fundación Plurales, que está en Argentina. Es especialista en gestión ambiental y es punto focal de la iniciativa Tierra y Objetivos de Desarrollo Sostenible en el marco de la International Land Coalition, en el marco de la ILC, que es también, ¿no? Land Matrix forma parte es una iniciativa más de la ILC. Ella nos va a presentar un informe generado entre Land Matrix y tierras y ODS. Así que, Daniela, te dejo en uso de la palabra. Gracias, Gabriel, y gracias a todo el equipo de Land Matrix por darnos este espacio. Y sí, alguien está usando en el chat mi nombre, pero claramente no soy yo, ¿no? No sé si puedo compartir mi pantalla. Sí, perdón, Lucas, claramente no. Sí, puedo compartir. Bueno, rápidamente les quiero compartir esto que mencionaba Gabriel, un informe que hicimos de manera conjunta con la iniciativa Land Matrix, la iniciativa Tierra y ODS de ILC y también la ENI Argentina. Este informe se realiza en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y lo hicimos en 4 países este año, de los cuales Argentina era uno, que su gobierno presentaba avances sobre la implementación de los ODS en Argentina. Entonces nos pareció prudente poder hacer un informe de sociedad civil que marcara algunas cosas que el Estado argentino no venía diciendo respecto a los ODS. Básicamente es la trayectoria del Estado argentino respecto a las metas de tierra, ¿sí? Por si alguno no sabe, los ODS, luego de una gran pelea que se dio a nivel global, incluyeron la palabra tierra en 4 objetivos y en varias metas más e indicadores más. Entonces, nuestra tarea ahora también como parte del colectivo de la gobernanza que lucha por la gobernanza de la tierra es hacer un poco de seguimiento y medición de lo que está pasando con esos indicadores y esas metas. Particularmente nuestro informe se basó en 4 objetivos, que es el 1, fin de la pobreza, hambre cero, el 2, igualdad de género, el 5, y el 15, que es vida de ecosistemas terrestres. Sabemos que la agenda es ambiciosa, visionaria, ¿sí? que probablemente no se cumplan la mayoría de los objetivos para el 2030, pero requiere de la participación activa de todos los sectores. De hecho, así fue confeccionada y así ese es el espíritu de que podamos ser partícipe activo del seguimiento y de la denuncia si alguno de los objetivos se estancan o van marcha atrás. Y siempre recomendamos que hay que seleccionar algunos objetivos para poder tener mayor impacto, ¿sí? Y mejorar nuestro nivel de incidencia. No podemos abarcar 17 objetivos porque es algo inmenso. Además de estos objetivos, nos centramos en 4 metas, ¿sí? Las metas son las que proponen concretamente la línea de acción, ¿sí? Porque fin de la pobreza parece más un eslogan, ¿sí? Pero dentro de fin de la pobreza hay un montón de metas que va diciendo específicamente cuál es el consenso mundial por el que se entendería el fin de la pobreza, ¿sí? Nadie cree que no va a haber ningún pobre para el 2030, pero sí hay algunos indicadores que podemos ir haciendo el seguimiento, y dentro de eso se menciona la tierra como el indicador 1.4, como quién es la población total que accede a la tierra directamente, ¿sí? Otro indicador es el 2.3, este habla de agricultura familiar y habla de la cantidad de personas que producen alimento a pequeña escala que acceden a tierra. Y este indicador, esta meta es muy importante porque la mayoría de los gobiernos en América Latina la adoptan, la mayoría de los gobiernos se compromete con esta meta, y así lo hizo el gobierno argentino en el 2015 cuando se adoptaron los ODS. La otra meta que nos pusimos como objetivo monitorear es el 5A, que tiene que ver con el acceso a la tierra por parte de mujeres.
y desagregado también por tipo de tenencia, no solo que se acceden a tierra o no, sino qué tipo de tenencia tienen, y el 15.3 que se refiere a las áreas degradadas en el país. Bueno, rápidamente les cuento algunas conclusiones, pero después los invito a que vayan a ver el informe, ya voy a, si hay tiempo los puedo repasar un ratito. Obviamente las conclusiones un poco las esperábamos, no son del todo positivas, pero me parece importante remarcarlo, sobre todo porque ya Argentina van 2 informes que presentan, 2 informes voluntarios, estos son informes que hacen los estados cada 2 años al Comité de Naciones Unidas que se encarga de los ODS, y en ninguno de los 2 se menciona el tema de la tierra, ¿sí? En Argentina, si uno hace una rápida búsqueda de esos 2 informes que tienen cerca de 60 páginas cada uno, la palabra tierra solo sale o solo aparece porque se menciona la provincia Tierra del Fuego, pero si no, ni siquiera está como un indicador, una variable, como algo a trabajar. Lo mismo pasa en los otros países de América Latina. Nos parece importante remarcar que ninguno de los países de América Latina ha reportado sobre las metas de tierra. Otros países, como el caso de Honduras, por ejemplo, sí mencionan la problemática de la tierra y mencionan acciones concretas, pero no abordan las metas, que es lo que a nosotros nos interesa porque es lo que finalmente generaría algún tipo de cambio. Entonces, respecto a la priorización de las metas, en este caso los gobiernos tienen la misión de adaptar o nacionalizar las metas, porque claro, esto es un lenguaje universal y no todo se aplica directamente a cada país, entonces tuvieron que tener un proceso de adaptación y de priorización. Cada gobierno, cada estado decía yo voy a priorizar estos y si tengo que adaptarlo, lo adapto de esta forma. En el caso de Argentina, un documento que se presenta que se llama Planes, Programas y Proyectos orientados a las metas de los 17 ODS, se incorporan como metas priorizadas la 2.3 y la 15.3, que son las metas que les decía anteriormente que mencionan la palabra tierra. Pero es importante aclarar que cuando se menciona la 2.3 se hace referencia siempre a agricultura familiar, a pescadores, campesinos, indígenas, aquellos que producen alimentos en pequeña escala. ¿Por qué? Porque el espíritu de la Agenda 2030 es favorecer a las comunidades más pobres y más desfavorecidas. Y en ese sentido, el gobierno argentino cuando adapta la meta 2.3 cambia su sentido, ¿sí? Y incorpora a las pequeñas empresas agropecuarias, a los líderes agropecuarios, incluso coloca que una de sus metas es aumentar la exportación de productos de parte de estos sectores, y sabemos que si estamos hablando de los que producen a pequeña escala, las exportaciones no son uno de sus, de sus objetivos, ni tampoco producen para exportar. Entonces, si bien el Estado argentino sí la priorizó, cuando la adaptó le cambió el sentido, y ahí también tenemos que prestar atención, porque no es solo decir, sí, a Argentina le interesa el acceso a la tierra para los agricultores familiares, sino es cómo lo interpretó y lo entendió en ese momento el Estado. Y luego, lo que a nosotros nos parece más importante, porque yo les menciono estas 4 metas, pero para nosotros, para la iniciativa, las más importantes son la 1 y la 5, que son las que no ha priorizado el Estado. Bueno, por razones quizás medias obvias, ¿no? La 1, que tiene que ver con el acceso a la tierra, casi ningún gobierno la encara porque tiene muchas implicancias desde las políticas económicas, sociales. Pero bueno, hoy en día, actualmente, en los últimos meses se ha dado mucho el tema de la tierra, y justamente si el gobierno lo hubiera priorizado, lo hubiera por lo menos seleccionado como una de sus prioridades, hubiera podido dar respuesta a algo, todo lo que pasó hace poco tiempo en nuestro país, en Argentina. Entonces, la meta 1.4 no aparece en ningún lado, y la 5, que tiene que ver con el acceso a la tierra por parte de mujeres, tampoco. Luego el informe hace un recorrido sobre las acciones que hizo el Estado después del 2015 para ver si efectivamente después de la adopción de los ODS hubo algún cambio en sus áreas programáticas o alguna reforma legal. Entonces el informe luego avanza sobre eso, y bueno, les adelanto que sobre las reformas legales luego del 2015 no hay algunos cambios, solamente la ley de agricultura familiar, que sabemos que no está reglamentada. Se incluye el tema género, que es algo nuevo, y nosotros lo celebramos, pero bueno, si no se reglamenta es como una linda expresión de deseo, pero nada más. Luego, sobre las áreas, las acciones programáticas, es llamativo que el Estado reporta que tiene 29 programas que trabaja para la meta 2.3, que es la que le mencionaba anteriormente,
y menciona, y es interesante ver que es un cuadro enorme con un montón de datos, con un montón de links, con un montón de informes, o sea, si alguien quiere ir y ver cada programa, está toda la información accesible. Pero solamente 2 de los 29 menciona la temática de la Tierra, cuando la meta 2.3 es sobre Tierra, pero solamente de esos 29 programas, 2 mencionan el tema de la Tierra, y solo 3 de los 29 está destinado a favorecer a los más pobres y los más vulnerables. Acá, nuevamente, perdón, no sé si me ven, nuevamente se cambia el sentido y se pierde, digamos, si uno cambia el beneficiario, claro, un montón de programas pueden entrar porque ni siquiera hay un orden prioritario. Entonces, eso es importante. El Estado reporta acciones dentro de 29 programas con un montón de inversión, con un montón de beneficiarios, pero no son los pequeños productores de alimentos. Bueno, un poquito tomando lo último que decía Lucas en su presentación. Algo que es muy importante para los ODS son los indicadores. Cada meta, o no todas, pero muchas metas tienen sus indicadores y tienen un sistema de medición específico. No es que cualquier gobierno puede medir como quiera o según su conveniencia. Hay un sistema que dice cómo se mide cada indicador, cada subindicador, cómo se arman las ecuaciones, los cálculos. De hecho, existen programas y hay un sistema que se llama metadata por si alguien quiere conocerlo mejor. Sobre estos datos, en Argentina no tenemos casi ninguno. Y esto se repite en América Latina, ¿sí? Lo que más presentan datos son países, llaman la atención, pero de Brasil, de Asia y de Europa, pero no en América Latina. Entonces, realmente sin datos, ¿cómo podemos esperar que un gobierno tome medidas por el sector, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros saber qué está pasando? Y los datos no son datos son complejos de tener, pero no son datos muy profundos, ¿no? Son cosas muy generales, proporción de población adulta total que percibe sus derechos como seguros, por ejemplo. Ese es un indicador de percepción, quizás puede ser difícil medirlo, pero por ejemplo, no sabemos en Argentina el total de la población adulta con documentación legalmente reconocida. No sabemos en Argentina, sabemos quiénes en áreas urbanas tienen documentación, pero no, si lo queremos sumar áreas urbanas con rurales, no sabemos cuántas personas adultas tienen un título legal. La situación con las mujeres es mucho peor, ¿sí? No sabemos la población agrícola total con propiedad de derechos seguros a la tierra, ni el porcentaje de mujeres en ese caso. Por ejemplo, en una especie de mea culpa que ha hecho la FAO actualmente, es que sus recomendaciones de cómo hacer los censos no se han centrado en las personas, se han centrado en las explotaciones agropecuarias, estoy hablando de los censos agropecuarios. Por ende, hoy en día no podemos acceder a ese dato de manera fácil. Eso nos llama a buscar, a denunciar la falta de datos, porque si bien, como dice Lucas, no es todo, lo necesitamos, es lo primero, digamos, si no, no podemos, se ha hecho muy difícil poder hacer recomendaciones, porque si no tenemos la información de cuánta gente accede, cuánta gente no accede, es complicado. Bueno, finalmente sé que tenía 5 minutos, no sé cómo voy, Gabriel, pero les quiero mostrar así rápido. No, ya pasaste, pero dale. Perdón. Bueno, este es el informe, va a estar subido prontamente en las páginas de Land Matrix y de ODS. Les quería mostrar que igual ya Lucas mencionó bastante sobre la Land Matrix y el capítulo de Argentina. Algo que nos llamaba la atención es que siempre estamos pensando que los inversionistas en nuestro país son extranjeros y la mayoría son nacionales. Y bueno, ahí hay como más información que luego pueden ver de dónde vienen los orígenes y demás, el destino de las inversiones. Así que bueno, eso es todo, y perdón por pasarme de los minutos. No, muchas gracias, Daniela, y muy interesante, ¿no? Porque en las dos presentaciones surge esto, ¿no? Digamos, si no hay datos, estamos en el peor de los mundos, pero si hay datos hay que poder interpretarlos, analizarlos, ¿no? Para transformar esos datos como en una evidencia concreta, ¿no? Que después nos permita profundizar algunos procesos de incidencia política o que las organizaciones puedan entender lo que está pasando y poder actuar en consecuencia. Así que es súper interesante además la articulación entre ODS y Land Matrix, ¿no? Como para poder cruzar datos, base de datos, estrategias conjuntas. Así que muchas gracias por tu presentación. Bueno, yo voy a presentar a Martín, ¿no? A Martín Simón, porque él va a hacer la presentación es el segundo dossier de Land Matrix. Ahora a continuación. Martín Simón es ingeniero forestal por la Universidad Nacional de Santiago del Estero, Argentina.
Ha realizado una maestría en manejo integrado de recursos naturales con énfasis en manejo de bosques en el CATI, en Turrialba, Costa Rica. Se ha desempeñado como consultor del FIDA para el desarrollo del programa Caprino Prodeca, que es un programa de la Argentina, y del Banco Mundial para el mejoramiento del programa Bosque, Nativos y Comunidad. Ambos, ¿no?, de nuestro país en la Argentina. Actualmente es director de programas provinciales de Fundapaz, una ONG de profundo trabajo social y de manejo de recursos naturales junto a organizaciones campesinas e indígenas en el norte del país. Trabajando para Fundapaz, conduce la iniciativa de Land Matrix en América Latina y el Caribe, y nos va a presentar el segundo dossier de Land Matrix. En el 2019 ya se publicó el primero, ¿no? Y ahora tenemos listo el segundo que va a presentar Martín, con 10 trabajos de análisis de los efectos sociales y ambientales de las grandes transacciones de tierra en toda la región. Así que, Martín, todo tuyo. Tenés que habilitarle, sí, el micrófono. Eso, ahí está, gracias. No puedo compartir tampoco. Sí, te tienen que habilitar todo porque está todo bloqueado para que de a uno. Así que, Mariano. Qué tremendo. ¿Ahora ya puedo compartir? Sí, deberías poder compartir sin problema. Ahí está. Bueno, Parece que sí. ¿se ve mi pantalla? No, ahora te veo a vos todavía. Todavía no. Iniciar otra vez, a ver. Ahora, ahí va. Ahí vino, perfecto. Bueno, arrancamos entonces. A ver, esta es la tapa del segundo dossier. Como decía Gabriel, en el 2019 Land Matrix lanzó el primer dossier, en el 2020 el segundo. Es una forma de tener estos documentos que decía Lucas, que vamos a utilizar en los juicios, y de alguna manera intentamos usarlos así, intentamos usar estos documentos para la incidencia en políticas públicas, ¿no? Estos documentos, tanto el primero como el segundo dossier, reúnen los trabajos que realizan 7 universidades en toda la región. 7 universidades que trabajan como colaboradores de Land Matrix en toda la región, se van juntando sus resultados de la investigación en este documento. Entonces, este es el primero que lleva el mismo, este es el segundo, perdón, del 2020, que lleva el mismo título que la campaña de divulgación que encaramos durante todo el mes de noviembre, el acaparamiento de tierra desde adentro, y que está acompañado por todas las instituciones que ustedes pueden ver ahí. Después esto queda colgado en la página de Land Matrix, que por ahí Mariano puede compartirla. No tenemos chat. Bueno, es landmatrix-lac.org. Bueno, y vamos a pasar directamente a los trabajos que están incluidos. Hay una línea editorial que después la pueden mirar. Yo voy a pasar directamente al primer trabajo. A ver si puedo. Ahí está. Bueno, el primer trabajo es la tierra y el agua en los procesos de acaparamiento territorial en el municipio de María la Baja, en el Caribe colombiano. Este trabajo, el autor es Natalia Espinosa Rincón y Juan David Rodríguez Rincón, del Observatorio de Territorios Étnicos y Campesinos de la Universidad Javeriana de Bogotá. Bueno, el trabajo obviamente se desarrolla en el territorio de María la Baja, en la región de Montes de María, en el Caribe colombiano. Ellos nos están contando en este trabajo cómo los procesos de concentración de la tierra y del agua en la expansión de la agroindustria de la palma de aceite afectan, para empezar, tienen como impulsor importante de este cultivo mediante leyes, decretos y otros programas al propio Estado, ¿no? Analizan la dinámica de propiedad, el uso, la apropiación de la tierra para la agroindustria de la palma a través de estos mecanismos, y la expansión ha generado fuertes impactos en la configuración de territorios y territorialidades de las comunidades campesinas en esta zona, afectando y acaparando no solamente la tierra, sino principalmente, o tan importante como la tierra, el agua de la que viven estas comunidades. Ese es el primer trabajo que está presente en el dossier. Vamos al segundo.
El segundo trabajo, si esto funciona bien, ya venimos a Argentina, a Santiago del Estero. El segundo trabajo se llama Cronología de un conflicto de tierras en Santiago del Estero. El caso de Piruas Bajo y Vilmer en el departamento Copo. Caso Lanmatri 6848. Bueno, los autores de este trabajo son Lorenzo Langben y Patricia García de la Universidad Nacional de Santiago del Estero y el CONICET. Esto se ubica en el departamento Copo, en la zona norte, limítrofe con Salta, la zona norte de la provincia de Santiago del Estero, en una región que denominamos el Salado Norte, ¿no? En Argentina, por supuesto. Este trabajo caracteriza los conflictos entre las comunidades campesinas de Piruas Bajo y Vilmer, en el Salado Norte, y una empresa de capitales porteños, o sea, de Buenos Aires, que se llama Sacha Rupasca. Estos conflictos comienzan en el año 2007 y continúan hasta el día de hoy. Generan avances territoriales de la empresa y una permanente resistencia por parte de las comunidades de Piruas Bajo y Vilmer, pero también de otras comunidades vecinas, ¿no? Una permanente resistencia, ya que hay situaciones de violencia importante que se han dado a través del tiempo, desde el 2007 hasta ahora, en distintos momentos. Entonces los impactos son sobre las comunidades campesinas que mencionábamos, también sobre otras comunidades vecinas, que viven en permanente incertidumbre, podríamos decir, sobre lo que es su seguridad jurídica sobre la tierra y con una falta de acceso a la justicia muy importante para hacer valer sus derechos, ¿no? Esto entonces es el segundo trabajo de la Landmatrix, vamos del dossier 2020 de la Landmatrix, vamos al tercero. El tercero tiene que ver con la República de Chile. Nos vamos a Chile, su autor es Eduardo Villavicencio, acá, perdón, del trabajo anterior todavía le muestro con Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, un acto importante ahí en Piruas Bajo, ¿no? Defendiendo sus derechos. Bueno, les decía, en Chile el autor es Eduardo Villavicencio de Procasur. Este trabajo se denomina Estrategias de acaparamiento en Chile, una mirada desde la concentración de la propiedad rural analizando algunos casos de la Landmatrix, ¿no? El trabajo pone foco en la forma de distribución de la tierra en las zonas rurales de Chile y en las estrategias que han llevado a una enorme concentración, dando que el 1% de las propiedades más grandes en Chile concentran el 55% de la tierra. El 1% de las propiedades más grandes poseen el 55% de la tierra. En este contexto, el Estado juega un rol importante mediante marcos jurídicos neoliberales que facilitan el accionar sin ningún tipo de restricción para el fenómeno de grandes transacciones de tierra. Los datos de la Landmatrix muestran que el acaparamiento se produce en actividades forestales, de conservación, minería, industria y cultivos alimenticios, y que el extractivismo de los recursos es muy elevado, con una importante presencia de capitales translatinos, es decir, lo que Lucas denominaba capitales extranjeros. Muy bien, vamos al próximo trabajo que se denomina, vamos a pasar este primero, ustedes después, como les digo, pueden revisar el dossier completo en la página de landmatrixlac.org. El próximo trabajo, nuevamente, nos venimos a Argentina y se denomina Las inversiones de tierra en América Latina. ¿De dónde provienen? Este trabajo es de Cristian Venencia, que es parte del punto focal de la Landmatrix. Cristian Venencia pertenece Cristian Venencia y otros, perdón, el trabajo, pertenece Cristian al INENCO de la Universidad Nacional de Salta. Y en este trabajo se analiza el fenómeno de las grandes transacciones de tierra en América Latina. El objetivo es analizar los inversores y se los desagrega en inversores extranjeros, los que vienen de otro continente, inversores regionales, cuando por ejemplo un argentino está comprando tierra en Uruguay o en Guatemala, inversores nacionales, es decir, un argentino comprando tierra en Argentina, un hondureño comprando tierra en Honduras o lo que sea.
Eso es lo que se analiza en este trabajo, y los datos de la Land Matrix muestran que el acaparamiento extranjero proviene principalmente de China y de Estados Unidos. El regional principalmente proviene de Argentina, Brasil y Chile, y en 21 países en los que hay grandes transacciones, 15 de estos 21 países que tienen grandes transacciones tienen una fuerte inversión nacional. Hay inversores nacionales, ¿no? Esto que decía Daniela, que no son solamente inversores extranjeros, sino que hay inversores nacionales. Nos vamos a Ecuador. Este trabajo de Ecuador es de Marcela Alvarado y Pablo Minda, del CIPAE y de la Universidad Técnica Luis Vargas Torres, respectivamente. Se desarrolla en la zona de Esmeraldas, en el norte de la provincia de Esmeraldas, en el Ecuador, y mediante una revisión documental se sentaron a mirar los registros de la propiedad, acta por acta, del Cantón San Lorenzo, y de esta manera pudieron describir las grandes transacciones de tierra en Esmeralda, mirando cuál es la superficie que se está acaparando, la superficie de estas grandes transacciones de tierra, y qué actores participan en las transacciones, o sea, a quién le corresponden estas transacciones. Los afectados es la población afroecuatoriana, que está asentada en territorios acentrales, que se ven presionados por la producción extractiva minera, de maderera y de palma africana. Hay una importante destrucción, las tasas de deforestación más altas del Ecuador, en un remanente de bosque húmedo tropical y de manglares, en una zona de vegetación natural que es la segunda después de la Amazonía. Muy bien, seguimos y vamos a un caso que no, a un trabajo, perdón, que no lo voy a presentar porque es el trabajo que acaba de presentar Lucas, es decir, un caso de acaparamiento de tierras ya es demasiado, grandes transacciones, acaparamiento y concentración de tierra en una frontera agropecuaria de América Latina. Este es el caso que acaba de presentar Lucas, así que este trabajo lo vamos a pasar. Y seguimos con el trabajo analizando el acaparamiento en Nicaragua. Nos vamos a Nicaragua. Este trabajo analizando, acá está Nicaragua, analizando el acaparamiento de tierras en Nicaragua, casos desde la Land Matrix, es de Carmen Collado Solís, que pertenece a la Universidad de Amberes, en Bélgica, y el análisis lo realiza sobre su país, Nicaragua, ¿no? Carmen, usando el estudio de casos de áreas naturales en Nicaragua, analiza que las formas de acceder a la tierra son resultado de una interacción entre diversos actores en donde hay un contexto histórico de relaciones de poder y marcos regulatorios que van mucho más allá de lo formal. Entonces, ¿qué ocurre en este contexto de marco de poder histórico, como dice Carmen? Ocurre que los inversores privados logran dar legitimidad y validación a las grandes transacciones, incluso una autovalidación internacional, mientras que los productores locales, que son los dueños originales de la tierra, resultan perdedores en esta negociación y terminan o vendiendo la tierra por coerción o soportando los impactos ambientales de la puesta en operación de estas grandes inversiones. Este es el análisis que nos presenta Carmen Collado en su trabajo en Nicaragua. Ahora vamos a pasar a un trabajo en Salta que se denomina Vivimos en islas rodeados de campos de soja, proceso de desterritorialización y reterritorialización de comunidades indígenas de Salta, en Argentina. Este trabajo, que fue presentado en el primer webinar, pertenece a Natalia Castelnuovo Virabel. Se desarrolla este trabajo en la ruta 86 del departamento San Martín en Salta, y la investigación hace foco en la mirada de las comunidades indígenas de la ruta 86 sobre lo que a ellos les ocurre en relación a la tierra y su mirada sobre las grandes transacciones que se desarrollan en la zona. Se analiza de esta manera un proceso de instalación de empresas que son agrícolas
madereras y ganaderas y que obligan a la desterritorialización de las comunidades acá en la Ruta 86, ¿no? El despojo de la tierra a las comunidades y la conflictividad creciente, una abrupta deforestación. Acá hay dos mapitas que están muy buenos, este que es de, no me acuerdo bien de qué año, pero después fíjense a lo que pasa, y finalmente cómo queda la misma zona. Acá está el tercero, cómo queda la misma zona totalmente deforestada, ¿no? Del primero, que tenía una cantidad enorme de bosque, y acá en el medio están todas las comunidades, y entonces se llega como resultado a esta situación de comunidades islas, que quedan en muy pequeñas superficies, rodeados completamente de campo de sojas, y finalmente terminan expulsados de su tierra. Nos vamos al anteúltimo trabajo, que es en Honduras. En Honduras, y los autores son Javier Mesa y José David Cáceres Coelho. El trabajo se llama Identificación de conflictos sociales y ambientales por grandes concesiones mineras en la cuenca del río Lúa, 2018. Esto se desarrolla en toda la cuenca del río Lúa, que es en el noroeste de Honduras, y se analizan los conflictos territoriales que generan concesiones mineras metálicas o no metálicas en la extracción de estos minerales. El proceso de desarrollo de la cuenca más grande de Honduras, que abarca 11 departamentos de los 18 departamentos que tiene Honduras. Mediante imágenes satelitales y mapeo, se analiza una impactante pérdida de bosque en cada una de las concesiones mineras, llegando a determinar grandes superficies deforestadas. Este es el trabajo de José y de Javier. Y finalmente, el último trabajo en el dossier 2020 le pertenece a Andrea Suárez, también parte del punto focal Land Matrix en América Latina, y son reflexiones sobre las nuevas dinámicas de acaparamiento de tierras. Andrea, esto se desarrolla en distintas zonas de producción de grano en la Argentina, este trabajo en distintas provincias productoras de grano en la Argentina. Frente a la quiebra del Grupo Vicentín en Argentina, empresa de procesamiento y comercialización de granos de enorme importancia en el país, se analiza que existe por parte de esta empresa un acaparamiento y una colonialidad del saber y del poder que genera acumulación por desposesión. El capital empresario se impone en la zona y mediante prácticas de dominación y despojo ejerce incluso la gobernanza de la tierra, sin comprarla ni hacerse cargo de los problemas sociales o ambientales. Lo que se acapara es claramente los productos que van a salir del campo de los chacareros, no la tierra. Se acaparan los productos, ¿no? Y no solo de chacareros, también productores medianos y grandes. Y como uno de los impactos más importantes, hay miles de productores acreedores de Vicentín estafados y hay daños ambientales importantes. Este es nuestro último trabajo. Si ustedes quieren hacer alguna pregunta, creo que la mayoría de los autores están presentes como para poder responderla. Eso sería todo, Gabriel. Muchas gracias, Martín. Ahí tenemos bueno, claro, ahí dice alguien levantó la mano, porque yo no veo eso. Paola, en todo caso, vos estás viendo la gente, porque el chat está bloqueado, no tenemos preguntas. Lo que le estamos proponiendo a todo el mundo es por ahí que cualquier pregunta que tengan sobre alguno de los 10 casos que vos has presentado, nos puedan mandar la pregunta para que se la mandemos al autor y para responderla, ¿sí? Porque el chat no lo podemos abrir. Pero hay alguien que dice que levantó la mano. A ver, Paola. Sí, ahí está Lilia. Ahí le vamos a habilitar el micrófono. Lilia. ¿Me escuchan? Sí. Sí, ahora se escucha. Lilia. Bien. Yo le quería preguntar a Lucas si se puede hacer alguna vinculación entre el acaparamiento de tierras en el Chaco salteño y el rol que cumple la dirigencia política en esa facilitación del acaparamiento.
Lucas, necesitan habilitar el micrófono. Ahora sí, ahora me habilitaron. Ahí está, perfecto. Sí, bueno, la pregunta esa se la podría hacer para cualquier región del mundo, ¿no? Y en particular hay dirigentes políticos que son los que más tierras tienen en la zona. Lo que se puede decir es que no hay un sistema estructural que controle que controle el acaparamiento o que impida los efectos ambientales y sociales negativos de esa actividad. O sea que la complicidad es máxima, porque al estar ausente el Estado, esa ausencia en realidad es una decisión política fuerte, ¿no? Bien, muchas gracias, Lilia. Yo aquí no veo que alguien más levante la mano, pero tenemos una pregunta que está desde el canal de YouTube y que está dirigida a Daniela. ¿Sí? Elsa pregunta, o más bien aclara o comenta, dice, me gustaría saber qué van a hacer realmente estas coaliciones por la gente pobre que se muere de hambre en el nordeste de Brasil. ¿Se nos dejará la Agenda 2030 a nosotros solos o hará algo por nuestra gente que sufre? Es para Daniela esa pregunta, o ese comentario. Bueno, gracias, Pau. Bueno, a ver, claramente cuando hablamos de agendas globales, los estados son los principales en ser responsables, ¿no? Obviamente en lugares como Brasil, donde el gobierno nacional no adhiere a ninguno de estos compromisos, lo único que queda, pero que no es menor, es el trabajo a nivel local o departamental. Yo creo que esta pregunta también le puede dar muchos, no sé si Patricia luego va a hablar, pero el trabajo que se hace desde las organizaciones, estas instituciones globales que en realidad tienen un anclaje territorial, ese marca muchísimo el camino. Y también a nivel local y a nivel departamental o provincial se pueden aplicar los ODS y los ODS pueden ser una buena guía para hacer seguimiento y para hacer incidencia. De hecho, cuando se implementan los ODS, el que implementa no es el Estado Nacional directamente, lo hace a través de convenios para llegar a niveles locales. Entonces, lo que queda cuando el Estado está ausente o no le interesa estos temas es organizarse y seguir trabajando desde las comunidades y desde las bases. Seguro después Patricia va a hablar mejor sobre el noreste de Brasil. Muchas gracias, Dani. Bueno, no sé si no tengo más preguntas aquí por ahora. Tenemos una pregunta más de Carmen. Bueno, más que pregunta, era un poco un comentario agregando tal vez a la respuesta que ha dicho Lucas. Yo coincido que esa pregunta que le hicieron a él podría aplicarse a casi cualquiera de los territorios que se estudiaron en este conjunto. Y además del hecho, pues, del limitado alcance que tienen los estados, los gobiernos a nivel general, creo que hay que tomar en cuenta que también hay asuntos de voluntad política y de intereses de los mismos gobiernos de atraer este tipo de inversiones. Entonces, no puede dejarse siempre, ¿verdad?, en manos de las autoridades, o no se puede apelar solamente a la aplicación de la ley. También es importante, parte de lo que decía Daniela recién, necesitamos cada vez más poner atención a que las comunidades locales y que las poblaciones originarias tengan la posibilidad y el conocimiento y todos los instrumentos legales y sociales para poder reaccionar a este tipo de procesos. Y eso va más allá del Estado, porque el Estado no es coherente. Siempre hay algún tipo de contradicción. La política dice una cosa y la práctica puede llevar a otra. Gracias. Bueno, gracias Carmen. Gracias Paola. Sí, dale Martín, y después seguimos. Una cosita con respecto a esto que están hablando, yo comparto absolutamente que en la gran mayoría de los casos es así, ¿no? Sin embargo, creo que la cuestión de visibilizar lo que ocurre con las grandes transacciones de tierra, con el acaparamiento de tierra, puede
en una proporción de casos muy menor, pero puede, y creo que tenemos que hacer el esfuerzo para que eso ocurra, llegar a manos de funcionarios o de legisladores bien intencionados, que hay algunos, y de esa manera lograr algunos programas o algunas leyes que empiecen a mitigar este fenómeno, ¿no? Me parece que es un poco lo que tratamos de hacer, y como digo, vamos perdiendo por goleada el partido, pero de todos modos algún gol hacemos de vez en cuando. Entonces me parece importante manifestar que ese es el camino, ¿no? Que hay que seguirlo, a pesar de que, como dije, estoy totalmente de acuerdo en lo que manifiesta Carmen y Lucas, ¿no? Gracias, Martín. Aunque el gol sea con la mano de Dios, ¿no es cierto? Podría ser también. Igual vale. Bueno, vamos a pasar al panel de clausura, ¿sí? Insistimos en el ofrecimiento que en el dossier están los contactos de todos los investigadores que han escrito sus documentos, y cualquier pregunta o se la hacen directo o utilizan la plataforma de Landmatrix o cualquiera de los miembros de la red de colaboradores para poder responder, ¿no? Si alguna inquietud que tengan. Vamos a pasar a las 3 personas de nuestro panel de clausura que nos acompañan, tanto Patricia Chávez como Carlos Raborati como Fernanda Rocha. Y primero vamos a presentar a Patricia, ¿sí? Patricia es cofundadora y directora ejecutiva de Espacio Feminista, que es una organización feminista brasileña que tiene como misión contribuir para el empoderamiento de las mujeres desde una perspectiva feminista. En Espacio Feminista, Patricia Chávez ha trabajado para combatir la exclusión social, la desigualdad de género y de raza como elementos claves de la injusticia social y de género. Acumuló experiencia sobre los temas agrarios y la desigualdad de las mujeres a la tenencia segura y a la propiedad de la tierra y los territorios en casi una década de trabajo como consultora del Ministerio de Desarrollo Agrario de Brasil. Y en la actualidad, Patricia es miembro del Consejo Regional o del Comité Regional de la Coalición Internacional por la Tierra, y también se ocupa de una plataforma global de organizaciones feministas recién creada, la Feminist Land Platform. Patricia, todo un gusto, tus 5 minutos para un poco el resumen y tu impresión sobre lo que has escuchado. Muchas gracias. Gracias, Gabriel, y buenos días y buenas tardes a todas y todos. Y es un gusto de estar acá. Entonces, como no hablo español, voy un poco a seguir lo que escribí para tener el tiempo y hablar de una forma que entiendan. Entonces, queria agradecer a Fundapaz por el convite de estar participando deste importante seminário que traz ao centro do debate um tema tão relevante para todas as pessoas, comunidades, pueblos, nacionalidades, organizações e centros de investigação, que se dedicam ao tema de acamparamento da terra, analisando a quem produz, que consequências tem e por que estão tão difícil combatê-lo. E eu digo o mais importante é o último. Bom, como membro do Conselho da Coalição, mas também como organização social feminista, gostaria de destacar a importância do tema e parabenizar Fundapaz e todas as organizações que cooperam com Landmatrix Latinoamérica por seu importante trabalho e contribuição a toda a membresia. Como muito bem indicou Zulema Bornel, creio que estava em lo segundo seminário, que é a coordenadora regional da coalição, este é um tema de grande importância e relevância em todo o mundo, não somente para a região, mas em especial em la região de América Latina. A coalição tem como missão uma governança inclusiva da terra centrada em las pessoas. Esta é a missão da coalição. Esta missão se realiza através de 10 compromissos que se articulam e que estão centrados na proteção das mulheres, homens e suas comunidades. Quisera também destacar que desde 2018, a coalição está fazendo cambios em sua estratégia, onde vamos dar mais visibilidade, voz e espaço em la toma de decisões às mulheres,
garantizando las mujeres y las organizaciones de base y los movimentos, garantizando toda a diversidade que esses grupos representam para nós outros. Em nossos compromissos, como já falou Zulema, temos os compromissos 7, 8 e 9 que tocam especificamente em estes temas do acamparamento da terra e as medidas eficazes para seu combate. Informação e rendição de conta transparente e toma de decisão inclusiva. Isto é tudo que está indicado em nossos compromissos. Desde nossa perspectiva, Land Matrix é de suma importância para a região de América Latina, por tudo o que já foi indicado por las e los diferentes panelistas, por la imensa desigualdade que vivemos e que vemos crescendo em toda a região e que afeta a certos grupos de forma muito mais profunda, como as mulheres, os pueblos indígenas e as populações afrodescendentes em toda a região. É dizer, que se torna de fundamental importância trazer dados desagregados por gênero, raça e classe. Considerar que as mulheres sofremos uma desigualdade desde diversas dimensões e que, por isto, os dados e análises têm que considerar as distintas categorias e suas interseções em las análises. Que tenho certeza que já estamos fazendo, uma vez que consideramos que as causas de tamanha desigualdade estão relacionadas, vinculadas ao sistema capitalista, mas também, e não menos, ao patriarcado, ao colonialismo e a um sistema extremamente racista em toda a região e o mundo. Finalmente, gostaria de reafirmar a importância de Land Matrix para evidenciar os agentes do acamparamento de terras em nossa região, considerando os interesses de diversas nações e também as corporações, considerar especialmente os interesses estratégicos dos Estados Unidos em nossos recursos estratégicos, considerando que a questão da militarização, como esta está vinculada à Lei de Segurança Nacional dos Estados Unidos e como isso se impõe sobre nossos recursos estratégicos. Entendo que em nossa região é uma fonte e constitui a principal reserva de los recursos naturais estratégicos, como os recursos, principalmente a questão de los recursos minerais, como havia sido indicado em muitos de los estudos, mas também a principal reserva de água doce do planeta. E que, todavia, temos uma baixa exploração desses recursos hídricos subterrâneos e que estes recursos são de uma importância fundamental e é fonte para toda nossa rica e importante biodiversidade. E concluindo, afirmar que necessitamos nos fortalecer como plataformas para proteger nossa natureza, nossos pueblos, nossas nacionalidades, nossos corpos e toda a diversidade que temos e que tudo isso necessitamos proteger. Já perdemos mais de 4,5 milhões de bosques em um curto período de tempo e isto, para nós outras, nos coloca ao centro de uma disputa desigual e violenta. E que nossa capacidade de resistência representa nossa capacidade de sobrevivência, de preservação de nossas vidas, de nossas futuras gerações, nossas culturas e nossos corpos.
Muitas graças a todas e a todos, e uma vez mais parabenizo a Funda Paz e Landmatrix por la importante contribuição a toda a membresia com todo este conhecimento e todos estes dados. Creio que solamente para concluir, sou uma voz um pouco dissonante de lo que se apresentou e queria, desde a experiência de Brasil, dizer que o capital estrangeiro, e estamos falando de corporações, mas também estamos falando de fundos de pensões, que são os grandes, como se diz, os grandes land grabbers, os grandes investidores. Há uma forma muito larga de se associar a los governos nacionais e que estão muito fragilizados frente ao poder de las grandes corporações. Então, muitas vezes se invisibiliza isto quando hacemos uma análise dos dados que temos desde os registros oficiais. E a outra questão, creio que a partir de la pergunta que foi feita a Daniela, é que, sim, em Brasil somos alvo de muitos ataques. O governo Bolsonaro não permite o uso por exemplo, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, mas temos hasta agora bueno base de dados que nos permite incluso fazer comparações entre dados, por exemplo, do Censo Agropecuário 2006 e 2017 para uma determinada região e mirar os efeitos diretos de certas transações de terra, como estamos fazendo em uma zona de Goiânia, um polo industrial, mas também os efeitos indiretos que se tem em las populações que estão em las áreas vizinhas. Então, creio que é muito importante, Elza, que isto se coloque e que, novamente, como disse Dani, os ODS nos brinda uma informação muito importante para fazer essas análises. Não necessariamente deixar a cargo do governo nacional, que não vai ser, que não há interesse. E com isto, cerro. Graças a Martim e a todos e todas. Muchas gracias, Patricia. Gabriel, ¿estás ahí? Se clavó la cámara y el audio de Gabriel. Martín, si querés darle paso al siguiente. Bueno, voy a presentar ahora a Fernanda Rocha. Yo no tengo acá tu presentación porque la tenía Gabriel, la podemos leer cuando él vuelva, pero Fernanda Rocha es técnica del FIDA. Ahora leemos tu presentación, perdón, Fernanda. Está ingresando Gabriel, a ver si se suma. Se está uniendo. Ahí entró Gabriel. Gabriel, ¿nos escuchás? Bueno, vamos a darle unos momentos a que se acomode. Mientras tanto, Fernanda. Bueno, ya empiezo entonces. Sí, hoy es un Zoom accidentado. Les pedimos disculpas a todos por los inconvenientes técnicos. Si querés, puedo presentarla. Ahí volví. Bueno. Ahí volví. Dale. Volví, Justo tengo la presentación de Fernanda acá. Bueno, disculpa, por ahí se me cayó, no sé, bueno, no escuché al final de Patricia. Bueno, vamos a presentar a Fernanda. Fernanda Tomás Rocha es especialista técnica regional senior de FIDA en instituciones rurales y organizaciones de productores para la región de América Latina y el Caribe, con sede en Lima. Antes de unirse al FIDA, fue gerente senior del Banco Nacional de Desarrollo de Brasil, el BANDES, con 15 años de experiencia en proyectos de desarrollo
y como gerente del Fondo Social del Bandes, ha liderado el diseño y supervisión de varios proyectos para reducir la pobreza rural y aumentar la productividad y los ingresos de los agricultores familiares en Brasil, con una cartera de $300 millones y más de 240.000 pequeños productores, y 540 organizaciones de la agricultura familiar apoyados hasta el 2018. Fernanda tiene una maestría en políticas públicas de la Universidad de California de Berkeley. Actualmente, Fernanda trabaja en el FIDA y el último año ha venido trabajando en los programas de países de América Latina y el Caribe en el fortalecimiento de las organizaciones de productores e instituciones rurales. Muchas gracias, Fernanda, y te dejo en uso la palabra. No, gracias a ti, Gabriel. Muchas gracias por la presentación y me gustaría primero felicitarles a todos los colegas que aquí están por este muy importante estudio que han lanzado y por esta campaña, ¿no? Que también es de suma importancia para nuestro público objetivo, los pequeños agricultores, y también por esta muy rica discusión en este webinar de hoy. Bueno, entonces yo trabajo en el FIDA, ¿no? Que es el Fondo de Desarrollo Agrícola, y cuya misión es la erradicación de la pobreza y la seguridad alimentaria y nutricional de los pequeños productores, de la agricultura familiar, campesina e indígena, ¿no? Entonces, si me permiten, yo les voy a compartir un poco en una presentación muy breve, un poco la mirada del FIDA sobre el tema del acceso a la tierra y cómo este tema está incorporado en sus programas. Un momento. Bueno, ahí lo ven, creo. Bueno, un poco empezando con un paso hacia atrás, ¿no? ¿Por qué es importante el tema de la tenencia de la tierra y del acceso a la tierra, ¿no? Bueno, el acceso a la tierra, la seguridad de la tenencia de la tierra es un tema clave para la erradicación de la pobreza, para la seguridad alimentaria y para la nutrición. Entonces, no solo para los ODS 1 y 2, como ya se ha hablado hoy aquí, pero también hay un conjunto de indicadores y de metas en los ODS que se relacionan a este tema, como yo voy a cubrir en un rato, ¿no? También el acceso a la tierra es muy importante para la agenda de la inclusión social y para el empoderamiento de las poblaciones rurales más vulnerables, ¿no? Entonces los jóvenes, las mujeres, las poblaciones indígenas, los afrodescendientes y los pueblos vulnerables rurales en general. Es también un tema clave para que se pueda promocionar el manejo sostenible de los recursos naturales de la tierra y que también se pueda aumentar la resiliencia de las poblaciones rurales y también hacer incentivos para que se haga inversiones en paradigmas de producción que son sostenibles y resilientes, ¿no? Bueno, es muy en la perspectiva económica, la tierra es muy importante para que le brinde a los productores incentivos para que hagan inversiones, como yo he dicho, ¿no? Para que se haga una transición hacia sistemas sostenibles, resilientes de producción, también para que los medios de vida de la población rural sea remunerativo, ¿no? Pero lo que yo quería resaltar es que además de ser un activo económico, la tierra también hay una dimensión cultural y social muy importante que se debe promover. Bueno, un poco de los temas de los desafíos y riesgos, ¿no? Que se ha discutido hoy aquí. En los últimos años se ha aumentado la competencia por la tierra, ¿no? Y los recursos naturales por diferentes motivos, ¿no? Por ejemplo, el crecimiento demográfico, el aumento de los precios de los alimentos, el sistema comercial direccionado por las corporaciones, también la demanda creciente de los agrocombustibles, de los piensos. Bien, pero al final la población rural pobre es la que más está propensa a ser alejada de sus tierras, ¿no? Entonces, en esto llegamos al tema de este webinar, que es el de acamparamiento de tierras, ¿no? Y las amenazas potenciales de las transacciones de tierra a gran escala, no solo de los extranjeros, pero también la apropiación de tierra por las élites locales, nacionales, también la adquisición de tierra por los gobiernos
por ejemplo, para grandes proyectos de infraestructura que también pueden generar impactos negativos a la población rural. Hay un conjunto de diferentes formas de resultar en un acaparamiento de tierras, ¿no? Y bueno, este problema él es agravado por la debilidad de los sistemas de tierra, de gobernanza de tierra en los países de la región y que esto aliado a los intereses, digamos, poderosos sobre la tierra, al final lo que causa es que erosionan los sistemas de gobernanza de la tierra tradicionales, ¿no? Y bien, aunque el tema de la gobernanza de la tierra, el tema del manejo de los recursos naturales es muy clave, pero él sigue siendo un sector desatendido, porque es una cuestión muy politizada. Bueno, un poco finalmente como el FIDA trabaja, ¿no? El FIDA actúa por medio de préstamos a gobiernos nacionales y también donaciones a otros actores, ¿no? El tema del acceso a la tierra y de la tenencia de la seguridad de la tierra es un tema que está integrado en programas integrales de desarrollo rural, es decir, es una dimensión entre otras, ¿no? Se hace siempre en los proyectos de FIDA una énfasis en la inclusión social y el empoderamiento de los más pobres y los vulnerables, como yo he dicho. Entonces, las mujeres, los jóvenes, los indígenas, los que viven del bosque, los pescadores, los pastores. Y bien, esta mirada hacia la brecha de género ¿no? es muy importante en los proyectos de FIDA. El FIDA adopta un enfoque multisectorial, es decir, aunque que haya una política específica para el tema de acceso a la tierra en el FIDA, con sus directrices operativas, pero el tema está involucrado en todas sus políticas, ¿no? La de género, la de jóvenes, de poblaciones indígenas, de medio ambiente, cambio climático, es un tema transversal. Y finalmente es muy importante la incidencia global y el avance del conocimiento sobre la cuestión del acceso a la tierra, ¿no? Entonces, en este marco, la alianza con la ILC, Land Matrix y los socios que aquí están es muy clave. Finalmente, ya concluyendo, ¿no? Algunos elementos clave para la mejora del acceso a la tierra y la seguridad de la tenencia, ¿no? Bueno, primero es importante empoderar a la población rural pobre y las organizaciones que la representan, ¿no? La importancia también de forjar asociaciones que sean complementarias con diferentes actores y con esto también el rol muy importante de los gobiernos, como se ha dicho aquí hoy, ¿no? Pero también de la sociedad civil, especialmente el rol que la ILC y la Land Matrix tienen de hacer esta articulación entre los pueblos rurales y el gobierno también. Bueno, y finalmente el tema que está muy relacionado al tema de acaparamiento que se ha hablado hoy es cómo hacer una transición, una mirada hacia una inversión que sea responsable en la agricultura, ¿no? Es decir, una inversión que promueva y que apoye a los pequeños productores, que ellos sean parte de la solución, ¿no? Entonces, para eso es muy importante que los sistemas de gobernanza de la tierra sean transparentes, responsables y accesibles, que se respete el consentimiento libre, previo e informado. Y bueno, y que se continúe el trabajo que se está haciendo, que ustedes están haciendo, como la documentación y difusión de los impactos negativos de las transacciones de tierra, pero también que se pueda también documentar los ejemplos que sean positivos, ¿no? Que ejemplos de asociaciones sostenibles y mutuamente beneficiosas entre inversores y comunidades rurales, aunque eso no sea, digamos, siempre, no pasa que siempre, pero seguro lo hay ejemplos, ¿no? Entonces, es muy importante avanzar en definir los factores claves para que los impactos sean negativos o positivos. Y finalmente, bueno, el FIDA apoya plenamente el compromiso de los socios de Land Matrix y los otros socios que aquí están en continuar el acceso a la información, el análisis de los impactos y este diálogo de cómo llegar a una inclusión, a una inversión que sea inclusiva en la agricultura, que ponga a los pequeños agricultores en el centro de la inversión. Muchas gracias. Gracias, Fernanda, muchísimas gracias y seguramente el FIDA
tendrá relación muy directa con Land Matrix, con ODS, con semiárido, con todo lo que tiene que ver con la ILC, ¿no? Que son las grandes iniciativas que congregan y que están organizando todo este trabajo, este webinario, y que probablemente haya mucho que conversar, ¿no? Con ustedes a lo largo de los tiempos, ¿no? que vienen. Bueno, le vamos a dar la palabra a Carlos Revolati para cerrar el acto de clausura. Carlos Revolati actualmente es el presidente de Fundapaz, así que muchísimas gracias, Carlos, también por ese honor de, como presidente, estar presente. Él es geógrafo, es investigador principal del CONICET, ¿no? Y docente de la Universidad de Buenos Aires y de otras universidades del país y del exterior. Ha sido autor de numerosos libros y artículos científicos, y como dije, es el presidente, y su currículum siempre dice así, 2 palabras, y va directamente a las palabras. Así que, Carlos, te dejo todo para ti. Muchas gracias. Seré muy breve, siendo el último, voy a tener que ser más que breve, brevísimo. Quisiera compartir la pantalla, pero no sé por qué no me lo deja. Así que no sé, Mariano, qué está pasando. Siempre pasan estas nuevamente, cosas. Carlos, por favor. Ahí está. Muy bien. Hoy tuvimos, durante esta semana y durante todo este año, hemos tenido esta gran actividad de Land Matrix, y yo creo que tenemos, como yo soy geógrafo, siempre he puesto mapas y escalas, y este es un mapa de la actividad de Land Matrix buscando datos e información en toda América Latina. Carlos. Yo creo que Land Matrix es un proyecto muy ambicioso para una realidad muy compleja. Muy compleja porque, como hemos visto hoy en toda esta semana y en lo que estamos leyendo sobre Land Matrix, la cuestión de América Latina, la cuestión de la Tierra es enormemente diversa, porque hay muchas preguntas para contestar, como por ejemplo, ¿cuál es el tamaño de la Tierra que se está usando? ¿Para qué se usa? ¿Cómo se usa y para quién? Yo creo que esas preguntas son muy importantes, y hay una diversidad de contextos sociales, económicos y políticos en este panorama, que se suma a otra diversidad muy importante, que es la diversidad de escalas. A lo largo de todos estos trabajos vemos que se trabajan pequeñas parcelas agropecuarias de a lo mejor 10, 20, 30 o 100 hectáreas, y también hay veces donde se trabajan miles de hectáreas. Y yo creo que esta diversidad en el panorama de la cuestión de la tierra en América Latina, para ser solucionada, o por lo menos para iniciar una solución, como se dijo muchas veces hoy también, la información es el elemento fundamental en la búsqueda de esta solución. Una información que tiene que ser una información clara, y sobre todo una información que se pueda trasladar al resto de la población, porque tenemos que tener en cuenta también que esta población está en contextos culturales muy diferentes, con acceso a la comunicación muy diferente, y desde ese punto de vista una información clara es absolutamente fundamental. Y uno podría mirar también el tema de la cuestión de la tierra desde el otro lado. Tenemos o estamos juntando información sobre este tema de la presión del gran capital sobre las tenencias de la tierra, pero yo creo que hay un punto importante, es cómo hacemos para de alguna manera neutralizar esa presión, y acá hay un punto fundamental, que es que tenemos que tener bien claro cuál es nuestra capacidad de tenencia de esa tierra. O sea, uno de los peores enemigos, o mejor dicho, enemigos de los campesinos y los indígenas, y amigos de estas presiones sobre la tierra, es lo que yo llamaría las tenencias precarias. O sea, aquellas tenencias donde los que están trabajando la tierra no tienen claramente acceso a sus derechos. Y en esto, desde Fundapaz, hace muchos años que venimos trabajando en muchos lugares de la Argentina, y quería traer un ejemplo importante de cómo se pueden trabajar estas organizaciones de la sociedad civil sobre el tema de la tenencia. En el caso de la región que ya tomó Lucas al principio de esta mañana, el Chaco Seco, y un caso de
lo que se llaman en Argentina tierras fiscales, o sea, aquellas tierras que por diversas circunstancias todavía permanecen en poder o teórico poder del Estado. Acá estamos hablando hablando de escalas, de una escala enorme. Estamos hablando de más de 600.000 hectáreas en el Chaco Seco, 600.000 hectáreas que eran originariamente habitadas por los pueblos indígenas, básicamente la etnia Huichí, y que en algún momento del desarrollo histórico de Argentina se transformaron en lotes fiscales con un curioso nombre con lo cual todavía se conoce el lote fiscal 5514 en la provincia de Salta. Sobre esa ocupación ancestral de los indígenas, a principios del siglo XX comenzaron a entrar ganaderos pobres provenientes del resto de la provincia de Salta que se fueron mezclando con los productores. Acá tenemos una imagen del lote 5514. El lote 55 es esa área oscura que se ve en el centro de la imagen, rodeada por el oeste, por el avance incontenible, diría yo, de la producción agropecuaria. Y en ese lote 5514 de 600.000 hectáreas se fueron introduciendo estos ganaderos pobres salteños, formando una unidad regional muy heterogénea donde conviven, hasta ahora bastante pacíficamente, diría yo, productores, ganaderos pobres con indígenas que tienen actividades también de extracción y también trabajan fuera del predio buscando la subsistencia. Sobre este panorama, hace muchos años que Fundapaz viene trabajando en un proceso de diálogo, organización y negociación con diferentes actores, los gobiernos, otras organizaciones, organizaciones de la población campesina y de la población indígena, y se obtuvo finalmente, después de muchos años, que el gobierno de Salta dejara de considerar al lote 5514 como tierra fiscal y lo considerara como tierra para los que viven en ella, y ahora el proceso de negociación es justamente cómo lograr pacíficamente que campesinos e indígenas compartan este enorme espacio. Y en eso estamos y tenemos realmente mucha esperanza de que funcione y que funcione como un ejemplo para el resto de América en este proceso tan peligroso de limitación de nuestros derechos por la injerencia del capital. Los dejo entonces con una de las habitantes del lote 5514 para que vean realmente cuál es la situación de este lugar de la Argentina. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Carlos, y te agradezco mucho por, bueno, también justo enganchaste con esto que decía Fernanda, ¿no? También tener casos de adquisición de derechos como ejemplos para poder luchar contra los acaparamientos y la distribución de tierra, ¿no? Un caso que beneficia a 15.000 personas, este caso que vos has mostrado aquí, beneficia a 15.000 personas, 60% indígenas, 40% población criolla, ¿no? Y también es interesante poder trabajarlo de esta forma. Bueno, ahí me mandó Martín un mensajito que ahora el que se le cayó el internet fue a él, así que él no está en este momento en la sala, por lo que yo le dije que se quede tranquilo, que le íbamos a hacer el cierre de la mejor forma, diciendo algunas palabras finales. Primero que nada, agradecerles a todos los panelistas, agradecer primero a todo Land Matrix y a toda la red de colaboradores que durante este mes han estado todos los días con cosas concretas, videos, publicaciones en los medios, en las redes, y que han pasado por 3 webinarios, ¿no? Gran parte de los investigadores del dossier, exponiendo, ¿no? Un poco sus trabajos. Y también, por supuesto, agradecer a los panelistas de la clausura de hoy, tanto a Patricia, a ti, Carlos, y a Fernanda, por la distinción, ¿no? De haber estado en el cierre del webinario. Y en el principio, en el inicio, también estuvo la coordinadora regional de la ILC, estuvo Zulema Burneo, y no me acuerdo de alguien más que haya participado en ese momento. Así, ha sido una muy rica experiencia, creo que queda mucho por hacer, creo que esto de validar información, transformarlas en evidencia en base a los estudios, a las investigaciones, para poder
discutir mejor con los estados, ¿no? Políticas de acceso a la tierra, a los recursos, en definitiva, para que las organizaciones del campo latinoamericano vivan un poquito mejor, ¿no? A lo que hoy viven. Así que muchísimas gracias a todos, muchas gracias por su interés de haber hoy soportado algunas interferencias totalmente desagradables, pero no importa, la hemos logrado superar, y la mejor forma de ganarles es superarlos y poder terminar con la actividad que nos hemos propuesto hacer, ¿sí? Así que muchas gracias a todo el equipo de LandMatrix por el aporte y por lo que están haciendo para mejorar un poquito más la vida en los campos, en la ruralidad, en las organizaciones de América Latina. Así que un saludo fraternal para todos. Gracias.